Ahí está. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este video está dirigido para todas esas personas que comen en exceso, que comen cuando no tienen hambre, que comen y no pueden dejar de comer. ¿Sentís que tenés esa ansiedad por la comida? Si sos de esas personas, quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo poder gestionar esa ansiedad y cómo resolver cuáles claves utilizar para que puedas dejar de comer y dejar de sentir esa ansiedad por la comida específicamente. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Lourdes Rosales, me dicen Lula, tengo 32 años, 33, perdón, cumplí hace poquito. Soy profe de educación física, soy coach ontológico profesional y también soy mamá. Camila, mi hija, tiene 8 años. Y bueno, como les expliqué el día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la ansiedad por la comida. Bien, ¿cuál va a ser el objetivo de esta clase? Es que sepan ustedes qué es, de dónde proviene, cuáles son las causas de esta ansiedad, ¿sí? Cuáles son las consecuencias por tener esa ansiedad y por terminar comiendo y cómo resolverlo. Como todo en la vida tiene una solución, por eso quédate hasta el final porque ahí te voy a explicar cuáles son las claves, lo que a mí me funcionó, lo que yo apliqué y los conocimientos que yo tengo, lo que vengo aplicando para poder gestionar esa ansiedad y dejar de comer sintiendo esa ansiedad que normalmente nos da, ¿sí? Bien, lo primero es reconocer que hay un hambre real y un hambre emocional. ¿Qué es esto? El hambre real aparece cuando a mi cuerpo le falta algo, tiene un déficit nutricional, es decir, se le acaba la energía y necesita el aporte de nutrientes para poder distribuir esa energía nuevamente. ¿Qué significa? Igual que el auto, que yo el auto para que ande le tengo que poner nafta, a mi cuerpo para que funcione yo le tengo que poner nutrientes. Entonces, cuando no le estoy dando los nutrientes a mi cuerpo que necesita, que son las proteínas, hidrato de carbono, grasas saludables y fibras, mi cuerpo tiene un déficit nutricional, entonces se le empieza a acabar esa energía y necesita energía nuevamente. Ahí es cuando se da ese hambre, ¿sí? Que está relacionado con una necesidad básica de mi cuerpo. Bien, ese sería el hambre real. En cambio, el hambre emocional es cuando me apetece dulces, hidratos de carbono, grasas saturadas. ¿Por qué? Porque yo lo acostumbré a mi cuerpo a un nivel de glucosa y mi cuerpo lo quiere mantener y cuando esos niveles bajan, ¿qué pasa? El cuerpo me va a pedir esos dulces, esos hidratos, esas grasas saturadas que yo lo acostumbré a mi cuerpo a comer. Por eso es que tengo antojos de alimentos procesados específicamente. Ese es el hambre emocional. No es un antojo de ensalada, un antojo de pollo a la plancha, sino que me da un antojo específicamente de esos alimentos, de alimentos dulces, alimentos altos en hidratos de carbono, de grasas saturadas. Está más relacionado con lo que sería el placer, con algo mental, ¿sí? Ese es el hambre emocional. Es importante diferenciar estos dos conceptos, que es el hambre real y el hambre emocional, porque cuando ustedes tienen ese hambre emocional es específicamente de estos alimentos. Entonces ahí ya empiezan a orientar que lo que les está pasando no es que su cuerpo tiene hambre, sino que les apetece ciertas cosas y está relacionado con algo más emocional y algo mental, ¿sí? Dice que mi cerebro tiene un centro de recompensa que se activa cuando consumo alimentos concretos. ¿Cuáles? Los dulces y los hiperpalatables, que son los que concentran gran cantidad de grasa, de sal y de azúcar. Por eso se relacionan con el hambre emocional, porque cuando yo como esos alimentos específicos, se activa en mi cerebro lo que sería el centro de recompensa, ¿sí? Por eso todos esos van a estar relacionados con el hambre emocional. ¿Qué es la ansiedad por la comida? ¿Cuáles son las causas? Es cuando comemos en exceso, cuando comemos sin tener hambre, cuando comemos de forma impulsiva o descontrolada y cuando comemos estos alimentos específicos altos en azúcar, en hidratos de carbono o en grasas saturadas. Cuando tengo estas conductas es porque estoy teniendo lo que sería una ansiedad por la comida, ¿sí? Para que puedan ir reconociéndolos y entender esto que la alimentación y el sueño son sensibles a mi estado de ánimo, es decir, están relacionados. ¿Qué significa esto? Que cuando se altera mi estado de ánimo, ¿sí? Va a haber una alteración de la alimentación y el sueño. Esto es un concepto que lo aprendí hace poco y que relacionarlos me ayudó a poder entender cuando había una alteración en mi alimentación o en el sueño. No sé si les pasó cuando no pueden dormir y tienen insomnio. Si
Si ustedes se ponen a pensar por qué no duermen o qué les pasa que esos días que no pueden dormir, por lo general, o me pasó a mí, que es cuando me siento ansiosa, cuando tengo alguna situación que me está estresando, que la vengo pensando, que no la puedo resolver y me acuesto y pienso, carburo, 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 bueno, esos días son los que me da insomnio. Lo mismo me pasa con la alimentación, cuando estoy comiendo de más, cuando estoy alterando mi alimentación es porque hay algo en mi estado emocional que se está alterando, o sea, está relacionado. Puede ser, sí, y también puede ser por otras causas, pero en mi caso, en mi experiencia, yo lo traigo a esto porque es lo que la mayoría de los casos que he visto, que vivo con mis alumnos, que me ha pasado a mí, siempre está muy relacionado la alimentación con mi estado de ánimo, con mis emociones. Por lo tanto, cuando se altera la alimentación, lo tengo que ver como un síntoma, como una manifestación de otra cosa, de algo que no está funcionando bien, no me estoy sintiendo bien y como consecuencia se altera la alimentación o el sueño u otras áreas también. Hacer esta relación, por lo menos a mí, me ha servido para poder identificar de dónde viene la ansiedad y por qué estoy comiendo tanto. Me pasa mucho que me dicen, yo como mucho, como y no puedo parar. Muchas veces hago encuestas en mi Instagram y la gente me responde que no tiene control de lo que come o come sin hambre. Y muchas veces esta conducta alimenticia que tenemos, esto externo, viene por algo que está de adentro, por algo interno, y en este caso está relacionada la alimentación con mi estado de ánimo, con mis emociones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando comemos? Cuando yo como actúa el principio de refuerzo y el sistema dopaminérgico. ¿Qué es esto? Cuando yo como experimento una sensación agradable, ya sea por el sabor, o ya sea porque me calma una sensación desagradable porque me da alivio. No sé si les pasó que ustedes están estresados o se sienten de alguna manera con ira, con tristeza, con frustración, con bronca y se fueron a comer y es como que la comida calmó, alivió esa sensación, esa emoción. O simplemente cuando yo como me da placer, cuando era lo que hablamos al principio, esos alimentos altos en azúcar, altos en hidratos de carbono o en grasa saturada, los como y me da placer. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un refuerzo positivo, como es algo agradable, como es algo que me da alivio, la mente lo quiere repetir esa conducta porque le gusta, porque es agradable. Entonces ahí se da el refuerzo, el sistema de refuerzo y además porque se produce la dopamina, que es esa hormona de felicidad, esa hormona de placer cada vez que como. Entonces mi mente va a querer repetir esas conductas y como consecuencia se producen las conductas adictivas con la comida, porque utilizo como un medio para calmar mi ansiedad, que vendría a ser mi estado de ánimo, y a eso lo refuerzo. ¿Por qué? Porque no sé utilizar otra estrategia más sana para calmar o gestionar mi ansiedad. Es decir, con todo lo que venimos viendo, yo siento ansiedad, es mi estado de ánimo, me voy a comer, siento placer, siento alivio y calmo lo que sería esa ansiedad. Entonces, como hubo un sistema de refuerzo, como hubo una actuó el sistema dopaminérgico, se produjo la dopamina, se secretó dopamina cuando yo estaba comiendo, entonces mi mente lo va a repetir. ¿Y qué pasa cuando se repite? Mi cerebro graba todas esas conductas y lo guarda en el archivo de mis acciones. Entonces, como la mente busca siempre ahorrar energía, busca la supervivencia y busca ahorrar energía, cada vez que yo sienta ansiedad, ¿qué va a hacer mi mente? Va a ir a buscar en mi cerebro ese archivo y va a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Entonces, por eso es que se genera un hábito con esas conductas adictivas. ¿Por qué? Porque mi mente va a ir repitiendo, ¿sí? Esta manera de calmar la ansiedad, en este caso, con la comida. ¿Cuáles son las consecuencias? Por supuesto que va a tener unas consecuencias si yo cada vez que siento ansiedad me voy a comer. Primero, voy a tener una satisfacción a corto plazo. Esto es a corto plazo. Después, a largo plazo, me genera un hábito y una conducta que no me va a hacer bien mentalmente. Por supuesto que va a haber un aumento de peso. Mentalmente, a mi autoestima, a mi confianza, ¿qué le pasa?
¿Por qué? Porque yo vengo, me siento mal, me siento ansiosa, me voy, me pongo a comer y después, ¿qué pasa? Siento culpa, siento vergüenza, por lo tanto mi autoestima y mi confianza van a bajar. No es algo que a largo plazo mentalmente me haga bien. Además que se puede vincular con otro tipo de enfermedades como la depresión, el sobrepeso, la obesidad, entre otras. No es una conducta sana, ¿sí? Y muchas veces también después de tener esta conducta, después de sentirme mal, siento ese vacío interno porque no estoy pudiendo controlar lo que llevo a la boca, no estoy pudiendo controlar este tipo de conductas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería lo óptimo, lo saludable, lo mejor? Tener una estrategia o un plan. ¿Para qué? Para lidiar con la ansiedad. Es decir, ir a la emoción que me genera comer, gestionar esa ansiedad de otra manera. El problema no es la emoción, porque es normal sentir ansiedad, tristeza, ira, frustración. La emoción que sientan es normal sentirla. Somos personas, sentimos emociones, las emociones son pasajeras, pasan por nuestro cuerpo, las sentimos y se van. El problema es la respuesta que yo tengo ante esa ansiedad. Es decir, me siento ansioso y me voy a comer. Tengo esa respuesta. Esto es lo que está mal. Esto es lo que tengo que cambiar. La estrategia de gestionar esta emoción que me está desencadenando comer de esa manera. ¿Sí? Lo primero, lo que a mí me sirvió, lo que yo aplico, vamos con las formas de poder resolver esto. Lo primero es olvidarme de querer dejar de comer por ansiedad. ¿Cómo puede ser que si el video se llama dejar de comer por ansiedad, me tenga que olvidar del objetivo? Sí, para mí lo principal es eso. ¿Por qué? Porque cuando yo más me obsesione con querer dejar de comer por ansiedad o cuando me siento ansiosa, peor es, más me estreso. Entonces el foco tiene que estar en la verdadera causa que es la ansiedad y no la comida. Me tengo que enfocar en mi ansiedad, en por qué me siento así, en qué situaciones me ponen de esa manera o qué me está desencadenando la ansiedad e ir a gestionar eso de otra manera y no en la comida. Por lo menos para empezar, me olvido de, sé que esa situación ya la aprendí, mi cerebro ya aprendió a actuar de esa manera, entonces se va a ir repitiendo. Mientras tanto, voy gestionando la ansiedad. Me pregunto, y estas preguntas anótenla, respóndanla porque les va a ayudar a tener una claridad mental, a exteriorizar qué es lo que le está pasando, cuáles son las situaciones que me llevan a sentirme con esa ansiedad. La primera, hoy, ¿qué me está causando ansiedad? Anota la pregunta y anota la respuesta para que puedas exteriorizar todo lo que te pasa por la mente. Al escribirlo, lo puedes aclarar, lo puedes ver y lo puedes solucionar. No se puede solucionar lo que no veo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clarificar mi mente, sacar todas esas emociones, esas situaciones que yo creo que son las que me están poniendo en ese estado emocional para que la podamos resolver. Lo primero, ¿qué me está causando ansiedad hoy? La segunda pregunta, ¿dónde están mis fuentes de estrés? A lo largo de mi vida, en mi vida yo tengo em, diferentes áreas. Y hay algunas que pueden estar mejor que otras y hay algunas que me pueden estar generando mucho estrés y otras que no. Entonces, de esas áreas, por ejemplo, del trabajo, de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, de mi vida social, de mi economía, de mi cuerpo, mi salud, mi alimentación, ¿cuál de todas esas áreas es la que me está generando estrés? Puede ser una, pueden ser varias, ¿sí? Anótalo también porque te va a ayudar a ver de dónde vienen los problemas, las situaciones, los conflictos o ese estrés que estás sintiendo hoy. Pregunta número 3, ¿cómo estoy expresando o no mis emociones? Y esto también para mí es fundamental, el hecho de poder exteriorizar cómo me siento. Muchas veces no hablamos con nadie, no hacemos terapia, no escribo, no genero ninguna forma de expresar mis emociones, por lo tanto, todas las cosas que voy viviendo y más si tengo situaciones conflictivas o cosas que me están generando estrés y no las exteriorizo, no las expreso, la tengo adentro mío y de alguna manera van a salir. En este caso las estoy expresando con la comida, lo puedo hacer con otras conductas que no son sanas, entonces es importante expresar mis emociones. Anoten ahí cómo lo hacen. ¿Lo están haciendo? ¿Expresan sus emociones? Sí, no.
cómo lo hacen para que puedan ver si realmente le está faltando de alguna manera exteriorizar eso que están sintiendo y que capaz que el día de hoy no lo están haciendo. Y por último, ¿qué actividades de relajación tengo? Es importante también tener una actividad, alguna conexión con cualquier cosa que a vos te guste hacer que te baje ese nivel de estrés, que te baje las revoluciones, que te mantenga en un equilibrio o te saque de algún estado emocional alterado con un cortisol elevado. Es importante también tener ese tipo de actividades. Contestar a la pregunta, si es que la tenés, cuáles son, y si no las tenés, cuáles te gustarían o podrían ser para empezar a implementarlas, ¿sí? Estas 4 preguntas, anotalas, respondelas porque te van a dar muchísima claridad mental para saber por dónde empezar o qué es lo que te está pasando hoy, de qué ámbito, de qué área está viniendo ese estrés, esa situación que tal vez no puedes estar resolviendo o tal vez te pase otra cosa, pero te va a dar mayor claridad para poder ver qué es lo que te está pasando, qué te está generando estrés y por ende ir a comer, que fue la conducta que aprendimos y qué es lo que queremos cambiar. Otra cosa, otra clave es aprender otras formas de gestionar la ansiedad. Como les dije antes, mi cerebro, yo lo que hice fue acostumbrar a mi cerebro, le enseñé que cada vez que me sentía ansiosa, me iba y comía. Entonces, de esa manera yo calmaba la ansiedad o sentía placer. Lo que tengo que hacer ahora es reeducar a mi cerebro, cambiar esa estrategia con la cual yo calmaba la ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Puedo entrenar. En mi caso específico, yo lo que hago siempre, me voy a entrenar, me voy a correr, me voy a hacer cualquier actividad física porque sé que de esa manera gestiono la emoción, el estrés o la situación que me esté pasando. Hacer terapia, millones de terapias, la que a vos te sirva, la terapia psicológica, las terapias holísticas, biodecodificación, constelaciones, coaching, lo que a vos te sirva. Es cuestión de probar si no hiciste ninguna para que puedas ir gestionando esa ansiedad que anteriormente ya contestaste y viste de dónde viene. Tener un registro de comidas y de emociones. ¿Yo qué hago? Tengo una hoja, la divido en 4, a ver si acá la tengo. Voy anotando qué como y voy anotando cómo me siento. Miren, no sé si se logra ver. ¿Ven? Anoto los 7 días y la divido en 4: desayuno, almuerzo, merienda y cena, con verde y con rosa, donde me siento mal y donde me siento bien. Miren, ¿ven? Entonces voy anotando qué como y cómo me siento cuando como, porque hay veces que como bien y cuando me salgo y cuando tuve ansiedad y tuve algún atracón o comí cosas que no correspondían o que estaban de más, anoto, comí esto y esto y esto, me sentía así, 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 justo tuve una pelea, una discusión en el trabajo, mi jefe, mi pareja o lo que sea, entonces llevo un registro y voy anotando para ir viendo qué es lo que me está generando esa ansiedad y cómo lo resuelvo con la comida, pero cómo puedo gestionarlo de otra manera. Entonces ahí van a ir saliendo todas esas conductas, esos momentos que a mí me generan ese tipo de ansiedad. Otra forma es poner carteles en la heladera o en el espejo. Esto también está buenísimo. En los lugares donde vos vas a comer o tenés los atracones, ponete un cartel. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué querés comer? ¿Estás aburrido? ¿Te pasa algo? Preguntas que en el momento que vos vayas y los veas te generen un impacto para que puedas replantearte, pensar o frenar antes de tener el atracón o ir a comer. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a gestionar la ansiedad de otras maneras y no comiendo específicamente, pero ya estoy atendiendo esto, mi cuerpo deja de necesitar esas formas tóxicas de relajación porque ya la estoy resolviendo la ansiedad. Entonces reemplazo la estrategia de comer por otra más sana. Me voy a entrenar, hago terapia, escribo el registro de comidas con emociones, limpio y escucho música. La estrategia que a vos te sirva, pero ya la estás tratando de otra manera. Entonces tu cuerpo ya va a empezar a bajar esa necesidad de querer comer cada vez que te sientas ansioso porque estás utilizando otras técnicas, otras acciones en lugar de comer. ¿Sí? ¿Cuáles son las claves para resolverlo, además de la que te acabo de mencionar? Estas son cosas, pautas específicas que puedes ir probando, son varias. Fíjate cuáles son las que más te sirven a vos, las que yo apliqué, traté de juntarlas a todas. Fíjate la que te sirva, la que no.
pero probalas porque depende de la persona, depende de la forma en que vos puedas resolver esto, aplicar esto, y después que lo apliques, fíjate cuál te sirvió y la que te sirve, repetila, porque esa es la que te va a ayudar a controlar, a cambiar la estrategia de comer por otra más sana. Bien, lo primero, la hidratación. Cada vez que me siento ansioso, quiero ir a comer. Antes de hacer eso, me hidrato, tomo un vaso de agua, 2 vasos de agua. Yo qué hago personalmente, tomo mate todo el día con el mate, porque eso me ayuda a mantener a mi estómago más lleno y atrasar esa conducta de ir a comer, ¿sí? No hacer dietas estrictas, esto lo hablamos en otra clase. Las dietas estrictas lo único que hacen es aumentar la ansiedad, mentalmente no me ayudan para nada. Chicos, si quieren bajar de peso, la dieta estricta de ninguna manera es lo mejor. La dieta estricta lo que hace es que yo reduzca el número de calorías, reduzca los nutrientes que mi cuerpo necesita, por ende daño mi sistema hormonal interno, empieza a funcionar mal, entra en modo ahorro, hace todo lo contrario de lo que yo quiero hacer. Entonces, de ninguna manera hagan dieta estricta. ¿Qué tengo que hacer en lugar de eso? Mantener una alimentación equilibrada. Esto lo hablamos en la clase de los errores para quemar grasa. ¿Qué tengo que hacer yo? Utilizar todos los macronutrientes que mi cuerpo necesita, darle todos los macronutrientes que mi cuerpo necesita para que funcione de la mejor manera. ¿Cuáles son? Proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables y las fibras. En el video ese aparece toda la explicación, cómo los tengo que distribuir en el plato de esa manera, dándole a mi cuerpo los nutrientes que necesita de manera equilibrada. Mi cuerpo va a tener mayor saciedad porque demora más en digerir este tipo de nutrientes, por lo tanto puedo controlar el apetito y controlar la ansiedad porque me siento saciada y no estoy todo el tiempo con esos picos de insulina cuando como dulces o hidratos de carbono y tengo ganas de ir a picar. ¿Sí? Darle a mi cuerpo los nutrientes que necesita de manera equilibrada, como lo expliqué en esa clase. Fíjense en la clase esa porque explica bien esto y de esa manera también puedo mantenerme más saciada, controlar el hambre, controlar la ansiedad. Otro tips, otra clave, realizar actividades que distraen mi mente, que requieren de concentración, pero que ocupan mis manos. ¿Por qué? Por ejemplo, tejer, la cerámica, pintar. Yo estoy ocupando mi mente, pero también estoy ocupando mis manos, por lo tanto no puedo ir a buscar comida o estar comiendo porque mis manos van a estar ocupadas. Y esto es muy importante. La TV, la televisión, las series, las películas no es una actividad que distrae en mi mente. Al contrario, yo veo, entra por mi ojo toda la información, la gente comiendo, las comidas, las propagandas, los anuncios, e inclusive yo, para sentarme a ver una serie, una película, voy y me preparo algo dulce, salado para ir picando. Entonces, eliminen la actividad de ver la televisión como una actividad que me distraiga porque no te ayuda. Al contrario, me dan ganas de comer, veo comida, tiene que ser algo que requiera de mi concentración y que ocupen las manos. Pónganse a pintar mandalas, a tejer, a hacer cerámica, anótense en un taller de pintura, de lo que sea, pero que algo que ocupen la mente y que ocupen las manos, ¿sí? Reducir los hidratos de carbono, los azúcares, pero de manera progresiva. Esto lo hablamos al principio. Yo lo acostumbré a mi cuerpo a un nivel de glucosa y mi cuerpo lo quiere mantener. Cuando esos niveles caen, mi cuerpo me va a pedir el azúcar de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si mi nivel de azúcar está acá, mi nivel de glucosa está acá, lo tengo que ir reduciendo, reduciendo, reduciendo de manera progresiva. No es que de un día para el otro no como más dulce, no como más hidratos, no, porque mi cuerpo estaba acá y yo le saco todo, mi cuerpo me va a pedir, no sé, mi cerebro no se acostumbra de un momento para el otro, todo mi sistema hormonal interno no se acostumbra de un día para el otro. Entonces yo, de manera progresiva, le voy bajando esos niveles de glucosa. Por lo tanto, a menos consumo, mi cuerpo me va a pedir menos, ¿sí? Pero se hace de manera progresiva. Entonces, si yo estaba acostumbrada a comer 4 veces, 3 veces al día, 5, 8, las veces que sean algo dulce o algo salado, voy reduciendo esas porciones, voy reduciendo esas veces con las cuales yo picaba o comía por ansiedad o comía ese cierto tipo de alimento para ir bajando esos niveles de glucosa que que yo lo acostumbro a mi cuerpo. Entonces ahora, de a poquito, de manera progresiva, lo voy a ir acostumbrando a un nivel más bajo, así me pida menos. Planificar esas ingestas intermedias. ¿Qué significa esto? Si yo sé que yo en cierto horario
o en ciertos momentos a mí me dan ganas de picar cosas dulces o cosas saladas, a mí me pasa mucho después de comer a la siesta, después de comer a la noche, quiero comerme algo dulce. ¿Qué tengo que hacer? Planificar esas ingestas. Aguantarse no es una buena opción porque después eso desencadena un atracón. Entonces, planifico cuándo y qué voy a comer. Aquí están los permitidos. Darse los permitidos. Ustedes digan, bueno, el día viernes, el día sábado, el día domingo, el día en que ustedes quieran, se dan el permitido que tengan ganas, pero no se aguanten, no se aguanten porque eso después desencadena en un atracón. Entonces, así mi cuerpo y mi mente están más tranquilos, ¿sí? ¿Qué hago yo también? Planifico permitidos saludables. En mi caso, que me encanta lo dulce, me hago unas trufas proteicas, me hago unos brownie proteicos o con avena, cacao amargo. Busco la vuelta, busco de qué manera poder darme esos permitidos o comer cuando tengo esas emociones, pero permitidos sanos. Entonces voy planificando cómo voy a hacer, qué día voy a tener el permitido o me doy esos permitidos saludables, ¿sí? Es todo cuestión de ir buscándole la vuelta lo que a ustedes les quede mejor, ¿sí? El ejercicio físico, si yo detecto que a cierta hora me dan ganas de comer algo dulce, a esa hora me voy a entrenar. A esa hora planteo una actividad afuera, me voy a andar en bici, me voy a correr, ¿sí? Por lo general, o en mi caso, me pasa que siempre es a la siesta o siempre es a la noche cuando yo quiero algo dulce. Entonces, ¿qué hago? A la siesta o me voy a trabajar o trato de irme a entrenar. A la noche trato de irme a bañar o a hacer algo específico en ese horario que yo sé que quiero picar algo dulce porque son los momentos en donde yo acostumbré a mi cuerpo a elevar esos niveles. Evito esa situación que me da ansiedad. En el caso de que sea todo el día, bueno, hay que ir viendo, buscándole la vuelta a un horario específico. Pero si, por ejemplo, en mi caso, que es siempre a la siesta, y bueno, trato de a la siesta todos los días planificar algo para que ese momento que tenga ansiedad, yo me voy a entrenar, me voy a caminar, me voy a andar en bici, me voy a dar una vuelta a la manzana, lo que sea, pero cambiar esa estrategia en ese momento, moverme a hacer algo en lugar de irme a comer. Y este es el más fácil, aunque parezca tan obvio, pero lo tengo que decir, no tener en casa los alimentos que me perjudican. Si yo abro la alacena de mi casa, de mi cocina, y tengo las papas fritas, y tengo las galletas, y tengo todo ahí, obviamente me lo voy a comer. En mi casa no tiene que haber nada, nada que me perjudique, porque si yo estoy tratando de cambiar una estrategia, una conducta alimenticia que no es sana por otra que es sana, pero tengo a los alimentos ahí tentándome, entonces me va a costar más. ¿Qué hago? No compro absolutamente nada, ni dulce ni salado, que yo sé que no me lo voy a aguantar. Tengo en mi casa solamente los macronutrientes que necesita mi cuerpo, que sé que tengo que comer y nada más. Entonces, cuando quiera algo dulce o salado, ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que ir afuera a comerlos. No voy a comer nada dentro de mi casa para que no quede registro de nada y no me den tentaciones con nada, ¿sí? Tampoco tengo que comprar y llevar a mi casa. Quiero factura, me voy, me compro una docena y la tengo guardada ahí a la docena en mi casa, entonces todos los días voy picando y sacando. No compro nada en mi casa. Si tengo el antojo, me voy y lo como afuera y punto. Me voy a un bar, me siento, meriendo, como y vuelvo a mi casa. No tengo que tener absolutamente nada en mi casa que me tiente porque estoy cambiando un hábito. Recuerden que yo le enseñé a mi cerebro a que cada vez que me sentía ansiosa tenía que ir y comer. Eso se guardó, esa conducta, entonces ya la tengo instalada en mi cerebro va a repetir, 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 repetir la misma conducta porque yo la guardé, yo le enseñé. Ahora tengo que enseñarle, reeducarlo, cambiar ese hábito. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, tengo que eliminar y buscar la manera de poder repetir esa conducta nueva. Por lo tanto, tener esos alimentos que me perjudican en mi casa no me va a ayudar. Eliminen, saquen, regalen, no compren nada de alimentos que ustedes sepan que les van a perjudicar y que no se van a aguantar, ¿sí? Por último, la terapia mental, psicólogo, coaching, terapias holísticas, como lo hablamos al principio, la que a vos te funcione, tenés que probarla. Si nunca hiciste, tenés que probar. El psicólogo es como el médico hasta que vos das con uno que pegás onda, que te gusta, que vos te sentís bien. Es cuestión de ir probando la terapia adecuada para vos. Es una herramienta más y desde mi experiencia yo logré mayor tranquilidad,
paz mental o mayor eficiencia en los resultados que tenía físicos cuando logré desarrollar mi cuerpo y mi mente de manera simultánea, porque si yo solamente entreno, 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 mi cuerpo está acá y mi mente está acá, sigo teniendo los mismos conflictos, el mismo estrés o la misma depresión o la misma tristeza, la emoción que tenga, si no la trato, va a seguir acá igual y mi cuerpo por acá. Por más que tenga un cuerpo talladísimo, bellísimo o logre el cuerpo de mis sueños, tengo que ir resolviendo mis problemas, mis cuestiones internas, mentales, mis estados de ánimo. Para eso todo lo que hicimos al principio, preguntarme, analizar, es hacer una introspección. ¿Cuál es el área que me está afectando? ¿De dónde viene el estrés? ¿De dónde viene la ansiedad? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo resolver eso? Y eso lo hago yo primero dándome cuenta, anotando, haciendo una introspección y después buscando ayuda. Chicos, si yo hoy estoy en el lugar donde estoy, es porque tomé ciertas decisiones, hice ciertas cosas. Entonces, si quiero cambiar, quiero salir de esa situación, tengo que pedir ayuda, la que a ustedes les sirva, para que puedan salir de esa situación y cambiar ese hábito, porque es una conducta que lo aprendimos y hay que cambiarlo, ¿sí? Por último, les dejo esta frase para ir terminando y cerrando de Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, lo que les acabo de decir. Si hoy estás en el lugar donde estás, con los problemas mentales, problemas físicos o con esa ansiedad por comer, es porque acostumbraste a tu cuerpo, porque tomaste ciertas decisiones y porque venís haciendo ciertas cosas que te llevaron al lugar donde estás hoy. Si querés cambiar, si querés salir de esa situación, es totalmente obvio que hay que hacer cosas distintas. De todo lo que les expliqué hoy, elijan, vayan aplicando lo que puedan ir haciendo, pero es hacer algo distinto, porque si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Así que bueno, espero que les sirva esta clase. Les dejo mi Instagram para que me sigan, para que puedan interactuar conmigo. Ahí subo muchas encuestas, subo muchas preguntas, así les puedo seguir dando otro tipo de clases, dependiendo de las necesidades o de las cosas que a ustedes más les interesa, ¿sí? Les mando un beso enorme. Suscríbanse al canal porque también ahí voy a seguir subiendo todas las semanas una clase distinta referido a los temas que más me preguntan o más me piden. Bien, les mando un beso enorme a todos.